Ante el Salvador de Israel, yo te invoco, Dios de Samuel. Oh Dios de perdón, oh Dios de consejo, oh Dios de manejo. Ante el Salvador de Israel, yo te invoco, Dios de Samuel. Oh Dios de perdón, oh Dios de consejo, oh Dios de manejo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes para disponernos a participar dignamente de esta celebración eucarística. Reconocemos nuestros pecados. Y arrepentidos decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleno de misericordia, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia, con Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense. Del libro del profeta Isaías. En aquel día brotará
un renuevo del tronco de Jesé, un vástigo florecerá de su raíz. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre, e irá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura, habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías, vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora. La criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas calman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones y serán gloriosa su morada. Palabra de Dios. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Que bendigan al Señor eternamente, y tanto como el sol, viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero, y lo aclamen dichosos las naciones. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los libros santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que por la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. Quiero decir con esto que Cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de Dios. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya.
aleluya, aleluya, aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos y todos los hombres verán la salvación de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con sus obras su conversión, y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego eterno. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Siéntense tantito. En la primera lectura tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 11, el profeta Isaías vaticina, anuncia los tiempos mesiánicos, cuando el ordenamiento del universo entero volverá a realizarse como Dios lo diseñó, porque ya en aquel tiempo había mucho desorden, mucha pobreza, mucha violencia, y por eso añoraban o deseaban que se hicieran realidad las promesas de tiempos mejores. Y por eso empieza el profeta Isaías a decir: en aquel día, ¿cuál día? La semana tiene 7 días,
el año 365. ¿Cuál día, de qué año? ¿Y qué significa la expresión aquel día? Continúa la profecía diciendo: brotará un renuevo del tronco de Jesé, brotará un retoño de un tronco. Ese tronco tiene nombre y es Jesé. ¿Y quién es ese señor? Jesé es el papá del rey David. Por lo tanto, nos ubicamos en tiempos de Jesé y de Samuel, cuando nació David, más o menos en finales del siglo IX y principios del siglo VIII antes de Cristo. ¿Y por qué brotará un retoño de ese tronco que ya tenía en tiempos del profeta Isaías por lo menos 200 años? Porque Dios le prometió al rey David que de su descendencia establecería un linaje para siempre en el pueblo de Israel, hasta que llegara el Rey de Reyes, a quien por derecho le compete el cetro de poder. La profecía, pues, es que el Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el justo juez, justiciero defensor de los pobres, tenía que nacer del rey David, el Mesías, el Emmanuel. ¿Y por qué esa promesa tan grande? Porque el rey David, un día que fue a hacer oración después de sus campañas militares en el norte de Israel, fue a hacer oración ante el Arca de la Alianza. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando vio el Arca de la tienda de la reunión, era una covacha, unos palos, polines, largueros y un toldo de pieles de burro carcomidas. Y allá abandonada el Arca de la Alianza, en un terreno abandonado que pertenecía a Obededom, estaba ahí arruinadita, rinconadita el Arca de la Alianza, el símbolo más grande de la fe de Israel. ¿Y aquí qué pasa? Se enojó el rey David y dice: ¿cómo es posible que yo y todos mis compañeros, siendo miserables mortales, nos hemos mandado a hacer palacios? Los adornamos con maderas de Líbano y piedras decoradas de sillería. ¿Cómo es posible eso? Y dice: no, perdón, Señor, pero no subiré al lecho de mi descanso. No estés nada del palacio hasta no hacerte un santuario, una casa digna de tu grandeza, que todos se den cuenta que tú eres el Dios de Israel. Y Dios se sorprendió que David le diera prometido eso, y empezó al otro día una explanada de 1 kilómetro cuadrado donde iba a ser el templo de Yahvé, el más hermoso y más grande de Asia Menor, a trabajar luego. Y Dios, cuando vio todo eso, le dijo a David: oye, David, ¿tú crees que yo habito en casas hechas por hombres? ¿Tú crees que yo me voy a meter ahí en esa casita? Mi casa es el universo, y la tierra es el estrado donde pongo mis pies. Sin embargo, por la nobleza de tu corazón, de tus sentimientos, te felicito. Haz lo que tu corazón te dicte. Sin embargo, yo te prometo dar a ti una casa, una dinastía, que gobierne para siempre en Israel. Que no falte un descendiente tuyo en el trono de Israel hasta que venga aquel a quien le compete el poder y la gloria, el Mesías. Ahí está la trama, la promesa estaba latente. Entonces, en aquel día brotará un retoño, nacerá el Mesías. ¿Y qué nos va a traer el Mesías? El reinado de Dios, la justicia y el derecho. Y efectivamente,
en tiempos de Jesús saborearon lo que es el reinado del poder de Dios. Jesús con su palabra expulsó a los demonios, curó a los enfermos, resucitó a 3 muertos, dio de comer a miles de hambrientos y suscitó la fe, la esperanza, la ilusión de la vida eterna en miles y miles de oyentes que lo seguían. Ahí están los signos mesiánicos. Cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar, ¿quién eres? Y una vez dinos, quiero que digas si tú eres el Mesías. Jesús no le mandó una carta para decirle que sí era, sino que hizo milagros, curó a los enfermos y predicó la noticia de fe y de esperanza a los pobres, curó a los cojos, dio vista a los ciegos, oído a los sordos. Y le dijo Jesús a Juan, a los mensajeros, vayan a decirle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, y se predica la buena nueva del reino de Dios a los pobres. Signos mesiánicos, exactamente lo que dice el profeta Isaías. Bueno, pues después de Jesús nos dio esa probadita a la humanidad, cumpliendo su misión, antes de subir al cielo, dijo a los apóstoles, vayan a dar testimonio de lo que vieron, de lo que oyeron, vayan a dar testimonio, porque el reinado de Dios ya empezó, el reinado de Dios ya se inauguró en medio de los hombres. A los hombres les compete realizar, llevar a cabo este reinado del amor, donde se termina la violencia y las desigualdades, donde se terminan las rivalidades y las clases sociales, donde reine la paz, la igualdad, la fraternidad, y todos se amen como yo los he amado, como hermanos. Ese es el reinado de Dios. Esa es la construcción del reino que Dios quiere que nosotros realicemos. Ya les enseñé, vayan por todo el mundo, empezando por suscitar la fe, santificando a sus hermanos por los sacramentos y enseñando a todos los hombres la igualdad, el respeto, la fraternidad y el amor, a que sean discípulos míos. Ahí está el trabajo de la Iglesia y de todo bautizado en hacer efectivo el reinado de Dios, que ya empezó. Cristo con su encarnación lo inauguró. Y así el mensaje de Juan en esta perspectiva y en este tiempo de Adviento la entenderemos mejor. ¿Qué dice Juan el Bautista? A ver, Juan el Bautista estaba predicando en el río Jordán. Ya Jesús ya había nacido, ya seguramente tenía más de 30 años, ya había sido bautizado, y entonces Juan el Bautista les dice a sus oyentes, yo los bautizo con agua en señal de que se arrepienten, pero les dice a los escribas y saduceos, pero ustedes son una raza de víboras hipócritas que se cuelan y piensan que Dios los va a perdonar porque son descendientes de Abraham. Pues no se hagan ilusiones, porque el hacha ya está puesta al tronco de los árboles que no dan fruto, y esos árboles son ustedes, y serán cortados y arrojados al fuego eterno. Den muestras con sus obras, den muestras con sus obras de su conversión. Yo los bautizo en señal de que se arrepienten, pero den muestras. Y yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el poder del Espíritu y del fuego. Ya está el hacha puesta. Ahí está. La preparación, conviértanse, prepárense, porque el reino de Dios ya está presente, ya está cerca de ustedes. ¿Y cómo se van a preparar? Pues con buenas obras, den muestras con buenas obras, anteponiendo sobre todo la grandeza de la fe,
porque los saduceos eran una bola de hipócritas, no creían en el más allá, ellos creían en el más acá y la lana, el danaro. Para ellos lo que contaba la bendición de Dios era tener en esta vida mucho dinero, muchas mujeres, muchos bienes, muchas propiedades. Ese es el cielo. El infierno no existe. El que está es ignorante, pobre, miserable y todavía lo engaña a su mujer, ese ya está condenado. Y que se enferme y que se muera. No hay más allá. Era una bola de convenencieros los saduceos. Jesús los regaña muchas veces y les hace ver que están muy equivocados. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y aunque histórica y corporalmente alguien muera, para Dios esa persona permanece vivo, porque Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, que tiene miles de años, que ya no están aquí, pero que delante de Dios están vivos, porque Dios es Dios de vivos. Y Jesús dice, al final de los tiempos resucitarán, tomarán su cuerpo de nuevo. Y aunque los saduceos decían, pero ¿cómo? ¿Cómo? Eso no es posible, porque si un hombre dice la ley del levirato, si un hombre tiene su esposa y se muere el hombre y no deja hijos, que el hermano que le sigue se case con la viuda para que los hijos que tenga perpetúe a su hermano, la presencia del hermano. Pues fíjate, Señor, que una vez 7 hermanos se casaron con la misma mujer, los 7 se murieron y finalmente se murió. Ahora dinos, maestro, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa la mujer? Porque de los 7 fue su mujer. Cuando resucitan, ¿de cuál de los 7 va a ser su esposa? Dice, qué fregones son ustedes, de veras. Quieren tener su cielo aquí en la tierra y se quieren llevar su tierra al cielo. Están fregados, porque aquí es la tierra. Aquí los hombres se casan, suben, van y vienen y hacen sus leyes a sus conveniencias. Pero cuando se mueran, cuando entren a la vida eterna, si son dignos de ella, todos serán como los ángeles de Dios, hijos de Dios, donde ni los hombres se casarán ni las mujeres. La vida superior, la vida, habremos brincado la sensualidad de los sentidos para entrar en la grandeza del espíritu. No quieran tener su tierra allá en el cielo. Así que qué bonito, ¿verdad? Llevarse su vieja al cielo para que tengan. No es así, las cosas cambian. De que los muertos resucitan, la palabra de Dios es patente. Hay otra vida, otra dimensión superior de la vida que Cristo nos vino a mostrar con su encarnación y sobre todo nos dio prueba ineludible de su resurrección. Cristo vive y nos dio esa probadita del cielo, como dice el profeta Isaías, y por eso mandó urgentemente a los apóstoles, vayan a predicar a todo el mundo para que la humanidad entera entre a participar de la grandeza del reinado de Dios, para que la humanidad entera se humanice y viva de acuerdo a los valores de la grandeza humana que Dios les dio. Y con el mensaje de Cristo, con su ejemplo y con su palabra, puedan ser constructores del reinado de la fraternidad, del reinado del amor. Es el reinado de Dios, y eso ya es tarea de nosotros. Y en este tiempo de Adviento, pues la mejor preparación que podemos hacer para celebrar un aniversario más del nacimiento de Cristo, pues es esa preparación espiritual, es esa conversión sincera de todo corazón, demostrada con las buenas obras. ¿De qué nos serviría el arbolito más hermoso, el pesebre más elegante, la cena más costosa? ¿De qué nos serviría si el cumpleañero no va a estar? Y no va a estar, ¿por qué? Porque tú no lo invitas. Invítalo que vaya a cenar a tu casa porque le vas a celebrar su cumpleaños y él te va a decir, sí voy, pero no quiero una cena ni quiero un pesebre. Quiero que compongas tus problemas familiares, tus problemas personales, tus problemas familiares. Como dice Juan el Bautista, arrepiéntanse, den muestras, arrepiéntanse y den muestras de su conversión con sus buenas obras. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el mejor Adviento que podemos nosotros celebrar, la mejor preparación para celebrar un aniversario más de la manifestación del Verbo encarnado, que precisamente se encarnó
para que nosotros, nuestra carne, participe de su grandeza divina. Y ya empezamos a participar de esa grandeza divina en el sacramento del bautismo, donde se nos arranca el pecado original y queda impresa en nosotros, inmersa, la gracia santificante, que es la misma vida de Cristo. Y por eso decía San Pablo: no descansaré hasta no ver forjada y formada la imagen de Cristo en cada uno de ustedes. Vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Ese es el proyecto de Dios. Ese es el mejor crecimiento espiritual al que podemos llegar. Por eso, preparémonos en este Adviento para que recuperemos el espíritu central propio de estas fiestas religiosas. El Adviento no son vacaciones ni aguinaldo, no son comilonas y borracheras y derroche de lo que no tenemos todo el año. Es un tiempo de preparación espiritual, que debe de reinar la alegría por la grandeza del mensaje, es cierto, pero esa alegría no tiene que apartarse de lo esencial, de la manifestación del Verbo Divino, de la encarnación del Verbo Divino, para que lleguemos a esa noche santa espiritualmente bien preparados, como lo hizo la Santísima Virgen María y San José. Llegar al pesebre el 24 de diciembre con esa elevada espiritualidad para contemplar, llenos de admiración, la grandeza de la presencia de Dios en la pequeñez de nuestra naturaleza humana, para que tu pequeñez, tu naturaleza humana, pueda participar de su grandeza divina. Ese es el deseo del Padre, es la razón del misterio, y es lo que menos tomamos en cuenta. Celebremos pues el Adviento, recuperando su espíritu religioso. Y ahora digo una palabra contra aquellos que están en contra de las exposiciones públicas de motivos navideños, de nacimientos navideños. Se los digo y que quede grabado, y ojalá y lo sepan, que el nacimiento de Jesucristo no es una ideología ni un invento de nadie, es un hecho histórico consignado en la cronología del Imperio Romano, consignado en la historia de los pueblos. El nacimiento de Cristo es un hecho tan real que marcó la cultura de la historia de todos los pueblos. Y como dijo aquel ateo, Ernest Renan, el no hablar de Jesucristo, si nosotros nos calláramos, las piedras gritarían, porque allá están los monumentos, las catedrales, las basílicas, y hasta en los pueblos ateos hay cruces, dando testimonio del Nazareno. El nacimiento del Niño Dios es parte integrante de la cultura mundial de los pueblos, y hasta el inicio del calendario civil en el que vivimos. Por lo tanto, el nacimiento de Cristo vino a iluminar la miseria humana para que nos diéramos cuenta de la alta dignidad a la que Dios nos ha llamado, de ser imagen y semejanza criatural, a ser sus hijos, a pasar a ser sus hijos. Toda la humanidad estamos llamados a reproducir en nuestra vida la vida de Cristo, una alta dignidad. El nacimiento de Cristo también debe de ser considerado porque nos enseñó a valorar la vida. Él, siendo verdadero Dios, se hizo pequeño hasta la expresión mínima de la vida para encarnarse en el seno purísimo de la Virgen María. Desde ahí empieza la grandeza de la vida, y decir no al aborto. ¿Por qué? Porque ¿a poco Jesús, persona divina en el seno de la Virgen María, empezó a ser persona hasta las 12 semanas, la semana número 12? Y antes lo hubieran abortado, ¿y qué? ¿No era nada? Mentira, engaño. La vida empieza desde el primer instante en que es concebida en el seno materno, y por tanto ese regalo divino hay que valorarlo.
Hay que valorar la vida en todas las circunstancias, tanto del neonato como del anciano. Todos somos, nuestra vida es un regalo divino. El nacimiento de Cristo viene a elevar el concepto muy atrasado de la grandeza de la mujer. El Eterno quiso elegir a una mujer para subrayar su grandeza. La Madre de Dios es la Santísima Virgen María. La vocación más elevada y más digna de la mujer es ser madre, no una asesina abortista, no una feminista con igualdad igualdad de matrimonios de los mismos sexos. Esas son equivocaciones, aberraciones ideológicas que destruyen la grandeza y la dignidad de las personas. El nacimiento de Cristo nos pone el acento en valorar la grandeza y la dignidad de la mujer, porque Dios no se equivoca, la ha creado con esa grandeza de dar vida, de dar ternura, de dar amor, de dar grandeza al ser humano. Valoremos esa grandeza. El nacimiento de Cristo, pues, está presente en nuestra idiosincrasia mundial, y si no es mundial, en nuestra idiosincrasia nacional de todos los creyentes y no creyentes, porque los no creyentes, entonces, si no son creyentes, que no tengan vacaciones, si no son creyentes, que no les den aguinaldo, si no son creyentes, ¿verdad?, que cierren los ojos cuando pasen frente a la catedral. Si no son creyentes, pero son los primeros que se benefician y son los primeros que reniegan, totalmente equivocados. La simbología religiosa del nacimiento de Jesucristo no se opone a la educación de los ciudadanos de ningún pueblo, al contrario, los llena el nacimiento de Cristo, los llena de valores, de ternura, de sencillez, de dignidad, porque sigue valiendo la razón del misterio. El Verbo eterno asumió nuestra condición humana para que nuestra condición humana participe de su grandeza divina, y es para todos la invitación. Dios no hace menos a nadie. Y el que no crea, pues lo siento mucho, pero pues el Evangelio de San Juan nos dice claramente: el que crea y sea bautizado ya está salvado, pero el que no crea y rechace el bautismo ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Se lo aplicamos. Allá ellos, el deseo de Dios es que todos los hombres hablen. Yo no creo en eso, yo no le hago a eso, a mí esas movidas a mí no me... Atente entonces responsabilízate a tus valores y atente a las consecuencias. Dios no condena a nadie, simplemente el que niega, el que se excluye, el que se excomulga, también se excluye de los beneficios de la sangre preciosa del Salvador. No quieres que te perdone porque no crees, no pides perdón porque no te interesa, pues tú te la pierdes, porque aquí lo único necesitado del perdón y la misericordia divina, de la bendición y providencia divina, somos nosotros. Diosito no necesita de nadie. Él se complace en beneficiarnos, Él se complace en que le pidamos, Él se complace en que lo reconozcamos como Padre Todopoderoso, providente, se complace, pero finalmente el beneficio siempre será para nosotros. A Él quizás le duela mucho que haya hombres a quienes ha bendecido con muchos dones y que sean tan ingratos, que sean tan torpes, que no tengan grandeza de espíritu, que sean puros, como dice San Pablo, que tengan solo como Dios su vientre y solamente busquen los placeres de la tierra y no aspiren a la grandeza divina a la que Dios nos invita. Se la pierden por no haber creído en el Hijo único de Dios. Valoremos pues nuestra idiosincrasia como cristianos, y todavía hasta aumentaría la llegada de los Reyes Magos, hacen que nuestra fe adquiera una dimensión católica universal, donde Dios invita a los hombres de todas las razas y de todos los pueblos a disfrutar de esta invitación. Él participa de nuestra naturaleza humana y nos invita a que nosotros ya desde ahora empecemos a participar de su grandeza divina. Valoremos este hecho del nacimiento, de la manifestación del Verbo encarnado, pero empecemos a trabajar para que seamos el reflejo de la grandeza de Jesús de Nazaret en ti mismo, en tu corazón, en tu familia, en tu convivencia, porque
El mensaje de Cristo es el humanismo más grande que jamás haya existido ni existirá. Como los mismos paganos dicen, el Evangelio y el ejemplo de Jesús de Nazaret es el humanismo más radical que hemos conocido y la religión más hermosa, porque todas las religiones nos hablan de un Dios trascendente y lejano, mientras que el cristianismo nos dice, lo que le hagas a tu prójimo, a mí me lo haces. Tu Dios está presente en el hermano y no se quedará sin recompensa. Ese es el humanismo más grande, que no lo entendemos y seguimos marcando clases sociales y desigualdades. Esas son consecuencias de nuestro egoísmo y de nuestra soberbia, pero Cristo está presente en tu hermano, está presente en ti mismo para que te valores y para que luches y para que el Señor refleje su poder y su amor en el trato, en lo que tú tienes que dar a los demás, comenzando por ti mismo y por tu familia. Valoremos la grandeza de nuestra fe y tratemos de vivirla en este ambiente, no solo de alegría infantil, sino en una alegría bien sincera de que el Señor está con nosotros, de que Él vino a estar con nosotros para que nosotros siempre estemos con Él. Que así sea. De pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Salvador nuestro? ¿Creen en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica? Esta es nuestra fe. Es la fe de la Iglesia que profesamos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes le agrade a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro,
a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gustosos su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, el Señor universo nos está, cielo y la tierra, de tu gloria, Hosana, sana, 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 en el cielo, sana, Hosana, en el cielo. Hosana en el cielo, Hosana. Sana, sana, en el cielo. Hosana, Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Trinidad Muñoz Vélez, María Remedio Reséndiz Arredondo, Evelia Herrera García, Enrique Jacome Martínez, Juan Mayolo Zacarías Picasso, Mercedes Pérez Juárez, Palemón Flores Cervantes, Eufrosina Flores Pérez, Hortensia Flores Pérez, José Antonio Padilla Trinidad al 9º mes de fallecido, Alberto Efrén García en el 2º aniversario de fallecido, José Enrique Castillo Solores a los 2 años y 6 meses de fallecido, Amalia Cárdenas Godoy en el 8º día de su novenario luctuoso, María Dolores León Martínez en el 2º día de su novenario luctuoso, y por las ánimas benditas del Santo Purgatorio, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de la resurrección. Da la salud a todos los enfermos, especialmente de Jesús Flores Bañuelos, José de Jesús Flores Bañuelos, José Gerardo Meneses Torres, de la familia Morales Alonso, José Raúl Guerrero y Rebeca Campos Camacho. Atiende las intenciones de Brasil Sánchez Flores y Juan Carlos Molina Rojas. Acepta la acción de gracias a la Divina Providencia y a las ánimas benditas según las intenciones de Miriam Zacarías Flores. Acepta la acción de gracias a San Martín Caballero según las intenciones de la familia Martínez Altamirano. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos como hermanos, nos dirigimos a nuestro Padre Dios, cantando la misma oración que Jesús nos enseñó. Tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. Dejes caer la tentación, líbranos del mal. Dejes caer la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Compartimos como hermanos un signo de paz. La paz sea contigo.
Se ponen de pie. Oremos. Alimentados de los sacramentos que nos nutren en el Espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en este misterio nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, así sea. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Que tengan bonita semana. Buenas noches. Alégrate.